Nuestra responsabilidad tiene mucho que ver con este dato. A cada segundo se muere una persona de hambre. Básicamente niños. Entonces, en un mundo que tiene tanta comida, que se pierde un 30% de todas las producciones de grano del mundo, hay todavía 57.000 muertes por día, por hambre, sobre todo niños, gente chica, ¿no?, que no tiene lo que comer. ¿Ustedes se dan cuenta de esta maldad? De un niño de 4, 5, 2, 1 año se morir de hambre. Bueno, un otro dato muy importante, y eso ustedes pueden comentar con la gente que le da opiniones adjetivas. Sí. Los métodos convencionales producen a cada segundo, acá no es hora, es segundo, 2.420 toneladas de suelo se pierde a cada segundo, con el arado, con la rastra, con el agroquímico, con toda esa porquería. Y esto tiene un límite. El planeta no está conectado con otros planetas. Aunque los locos ahí de Norteamérica ya están vendiendo billetes para ir a la Luna. ¿Plantar qué? ¿Producir qué? Mientras nosotros acá, los terráqueos, seguimos con nuestros problemas, ¿sí? Y la desertificación. Son 1.370 hectáreas por hora. O sea, eso acá está al revés, ¿no? Este de allí y aquel de acá. Entonces, vamos a transformar el planeta en un gran desierto. ¿Y producir comida cómo? ¿De dónde? Estos datos básicos preliminares sirven para demostrar a cada una y a cada uno de ustedes la tremenda responsabilidad social que tiene el trabajo de ustedes. Y yo digo de una manera muy elocuente, muy fuerte, que el trabajo que ustedes están haciendo no está entendido ni mismo por ustedes. Ustedes van a entender el trabajo que están haciendo hoy, de aquí 30, 40 años. Porque eso es así. El sujeto de la acción no entiende su propia acción, aunque sea consciente. Eso es un mecanismo cultural común. Entonces, pero eso no quiere decir que ustedes no tienen que tener conciencia de la tremenda responsabilidad que tienen, porque ustedes son los portadores de una nueva idea, de una forma sana de producir. Y eso me parece tiene un valor que está incluso acima de la plata. Pero, sin embargo, produciendo vida, produciendo limpio, gana más plata. Entonces, es realmente un método superior, sí. Bueno, todos ustedes conocen la Revolución Verde, que es la causa inicial, primaria, de todo el cuadro existente hoy en el mundo en la parte de producción animal y de producción vegetal. A partir del año 50, 1950, del siglo pasado, cuando había
una grave situación en el mundo como consecuencia de la guerra, de la Segunda Guerra, que hubo una destrucción muy fuerte en todo el mundo, más en las áreas de combate. Y las de no combate también, porque los bombardeos, por ejemplo, en Inglaterra fueron muy fuertes, ¿no? Y no fue un área de combate. Y entonces ahí surgió, en este momento, la producción americana, norteamericana, en relación a la producción de México, era una producción mucho más avanzada. Y hubo un investigador, Arrar se llamaba, que se quedó muy preocupado con esto. Entonces, se imaginó de llevar el método de una producción más avanzada a México. Y para eso estudió mucho y se dio cuenta que las producciones de grano, sobre todo, eran producciones muy bajas, de 2.000 a 3.000 kilos por hectárea. Y entonces, a partir de materiales genéticos de Japón, que crearon en Japón, los investigadores crearon un trigo enano. Y con este trigo enano, entonces desarrollaron una tecnología de cambiar la energía que la planta absorbía para producir un trigo alto por producción. Y entonces sacaron trigos de 10.000 kilos. Esto ha producido un cambio muy fuerte en el mundo. Entonces, en Colombia se hizo el centro de Cali. En México emite con maíz, investigación en maíz. En Filipinas, investigación en arroz. Entonces, estos centros pasaron a desarrollar lo que fue llamado Revolución Verde. ¿Por qué? Porque pasaron las producciones de 2.000 a 10.000. Pero eso tuvo dos consecuencias inmediatas. La primera es que esta masa vegetal de un trigo de 2.000 kilos que quedaba en el suelo y que producía una recuperación, desapareció. La segunda es que esta producción de 10.000 kilos tenía un condicionante. Tenía que tener una alta utilización de lo que se llamó los insumos modernos. Que de moderno no tenía nada, de insumos sí. Que era introducir para sustituir los factores naturales por factores artificiales, los fertilizantes de síntesis química y los agroquímicos. ¿Y quién se benefició con eso? Los fabricantes, las multinacionales. Y este proceso, usted tiene que ubicarse en el año 50. Entonces, como era el cuadro en 1950, había 4 formas de combatir los parásitos. Cal de bordaleza, cal de sulfocásica, sulfato de nicotina y piretro, nada más. Y manejo. Y los suelos eran suelos que tenían una tremenda vida. ¿Por qué? Porque era un proceso más o menos natural de producir los alimentos. Entonces, en un suelo con esta vida que recibe un producto artificial y altamente soluble, produce una explosión, que fue el resultado de la Revolución Verde. Y de eso se utilizó un gran enemigo de la humanidad, que incluso tiene un premio Nobel, que se llamó Norman Borlaug. Es un criminal, porque él sabía de todo lo que iba a pasar, como está pasando. Y que fue el gran, digamos, difusor de la Revolución Verde. Bueno, en un principio,
todo era alegría. ¿Por qué? Porque esta reacción sobre un suelo natural altamente rico biológicamente ha producido un fenómeno fantástico, que fue la producción 4 o 5 veces más. Y para eso había plata por todos lados. Como consecuencia de la Revolución Verde, el problema que tenemos hoy todos. En los años 50 había en Brasil 149 plagas. Hoy tenemos 8.000. O sea, que es un procedimiento infernal que genera cada vez más problemas y cada vez se ponen más productos, más envenenamiento y más problemas. Ahora, una consecuencia fue el que se llama el agronegocio, o sea, el negocio que se hace en todo el mundo en base a los insumos industriales de síntesis química, sean fertilizantes de alta solubilidad, sean los agroquímicos para combatir los supuestos parásitos. Esta es la causa de todos los problemas que tenemos. Y nosotros necesitamos saber la causa de los problemas. Porque si nosotros no conocemos las causas de los problemas, es muy difícil de combatir los problemas o de controlar los problemas. Y por eso yo traigo como un primer mensaje la información de dónde vienen nuestros problemas. Todos los problemas que hoy tenemos en el campo son producto de la Revolución Verde. Y eso es un problema complicado. Porque la Revolución Verde hace presidentes, cambia ministros. Esta gente tiene un tremendo poder sobre la política, que por fin es la conducta que debemos seguir, ¿no? Bueno, con esta aclaración, bueno, pero hay un detalle. El detalle fundamental es lo siguiente: la Revolución Verde fracasó. Eso poca gente habla. Poca gente tiene el coraje de decirle públicamente. ¿Por qué? Pues porque es gente que está, de alguna forma, se beneficiando de los males de la Revolución Verde. De alguna forma se está beneficiando de la muerte. Y hay acá en Ecuador, hay acá en Quito, una organización suiza que está trabajando con mucha dedicación, con mucha seriedad, exactamente contra una multinacional suiza que es Syngenta. Y que yo recomendaría a ustedes que tomen contacto con esta gente que necesita apoyo. Porque tiene un coraje tremenda, ¿no? Que están enfrentando todos los problemas y están informando cómo es la Syngenta en su país. Incluso tiene una publicación muy, muy buena. Bueno, entonces, ¿el agronegocio fracasó o no? ¿Alguien acá tiene alguna duda acerca de esta afirmación? Si tiene, vamos a discutir. ¿Y cómo yo puedo, la próxima, cómo yo puedo comprobar eso? De una forma, con una gráfica muy sencilla. Ustedes tienen acá la evolución del precio de los fertilizantes, del petróleo, en fin, de los insumos industriales. Y tiene acá la evolución de los precios
de los alimentos. Entonces, no necesita mucha inteligencia, nada más que un poquito de buena visión de los ojos, para ver que esto acá aumenta de una forma exponencial. Y esto acá aumenta en pasos lentos. Y esa distancia que va aumentando a cada año, y ustedes saben perfectamente eso, tienen, por ejemplo, graves problemas acá con el precio de la leche. Y al final, en total, ¿quién hace el precio de la leche? La famosa ley de oferta y la busca. Mentira. Quien hace los precios son las multinacionales. Y para enfrentar eso solamente organizados. Porque el productor individual tiene muy poca posibilidad de enfrentamiento, ¿no? Entonces, pero lo que sí es que eso significa una consecuencia que no tiene discusión. Es un dato incluso es un dato que tiene informaciones de la FAO, de la ONU, de los Estados Unidos, que tiene un servicio de estadística muy, muy bueno. Entonces, tenemos que ver cómo es para salir de eso. Entonces, yo planteé para ustedes un panorama feo, porque feo es el panorama del mundo. Es mucho más feo que se piensa. Le doy un dato de pocos días. El ciclón ahí que pasó por Oklahoma, en Estados Unidos. Eso no fue una casualidad, no fue una desgracia divina. Fue concretamente el resultado de todo el manejo que existe en el mundo en relación al ambiente. Y hay un investigador, un científico norteamericano que se llama Paul Singer, que dijo de una forma muy, muy objetiva que es una ingenuidad pensar que eso ocurre como un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. Es un fenómeno producido por la destrucción del ambiente con los métodos convencionales, inclusive de producción agropecuaria. Claro que no es el principal poluidor. El principal poluidor son las industrias del norte del planeta y el consumo que corresponde a 25% de la contaminación total del mundo, que es el consumo exagerado, perdulario, del American Life, o sea, del modo de vida norteamericano con sus coches y el consumo de combustible y todo eso. Claro que tiene salida, obvio, y por eso estamos acá, desde luego. No es una, y ahí es importante, no es una manifestación apocalíptica, ¿no? Que ahora vamos a salir de acá todos al sacrificio final, ¿no? De ninguna forma. A la vida, siempre a la vida. Pero eso, la salida tiene algunos presupuestos. Y el primer presupuesto es entender los tiempos. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Las multinacionales cuando producen, por ejemplo, o venden un fertilizante, dicen, no, mire, eso es altamente soluble. Ni bien se aplicó en el suelo y ya, la reacción. Bueno, del otro lado, la contaminación. Pero con esta hay que respetar los tiempos en el siguiente sentido. Los tiempos de la naturaleza
son distintos de los tiempos humanos. Y eso poca gente se da cuenta. Los tiempos de la naturaleza son tiempos milenares. Creo que no hay duda, por lo menos supongo que no haya duda, que todos nosotros venimos de seres inferiores. Sin embargo, hoy estamos acá. ¿Y cómo hubo esta evolución? Si no fue a través de caracteres adquiridos, en milenios. Y entonces nosotros tenemos que entender los tiempos de la naturaleza para que podamos tener eficiencia en nuestra producción. Porque si no, nosotros somos muy apurados y pensamos que podemos solucionar los problemas en los tiempos humanos, que son muy cortos, son infinitamente más cortos que los tiempos de la naturaleza. En consecuencia de eso, las multinacionales trabajan con ese argumento de los tiempos, pero sin hablar de los tiempos de la naturaleza, hablando solamente de los tiempos humanos, que somos muy apurados. Y como consecuencia producen, toda la ideología de producción es una ideología apurada. Y ahí viene, por ejemplo, en la parte humana, una comparación muy rápida y muy gruesa, es comparar, por ejemplo, la homeopatía con la alopatía. La homeopatía no tiene la menor duda de que es superior, pero tiene sus tiempos. Mientras la medicina convencional le produce un antibiótico con una potencia tal que uno queda 3 días vomitando. Entonces, eso todo es todo un complejo, ¿me entienden? Que es todo un mecanismo muy bien articulado. Y ese es nuestro gran enemigo, porque son muy sutiles y muy eficientes, cuidado. Y que a cada momento va a llegar a cada uno de ustedes, no, eso no funciona. Bueno, le regalan un gorrito, una virome, ¿no? Y entonces, y así engañan a la humanidad. Bueno, la otra. Ahora, un otro problema muy importante es la cuestión de la escala. Porque ningún proceso tiene validez si no es capaz de contemplar los problemas de la humanidad. Yo, cuando hablo de PRV, mi cabeza siempre me está diciendo, piense en los niños que se mueren de hambre. Piense en los niños que se mueren de hambre. O sea, si yo no tengo una tecnología que me permite cambiar la producción del mundo, esta tecnología no vale nada. Entonces, ahí tenemos una cuestión muy interesante, que es la siguiente. Es muy posible que algunos de ustedes o todos ustedes tengan una producción ecológica y que tienen grupos de productores ecológicos. Incluso hay una asociación que es extremadamente importante que se está avanzando ahí en Colombia de producción ecológica. Bueno, eso es lindo. Pero esta producción ecológica tiene que tener la escala del mundo, la escala del planeta. Si no, queda como nosotros tenemos en Brasil las ferias ecológicas. Y es una maravilla. Uno va, es lindo, todos los sábados de la mañana, la gente está comentando todo, pero se limita a un grupo pequeño de gente, sea de productores, sea de consumidores. Y no es, bueno, ahora vamos a hacer esto en el mundo. Bueno, chao. Cuando viene esta gente que quiere transformar eso, que es una cosa sana, buena, necesaria, positiva, pero no suficiente. Como solución digo, bueno, perfecto. Vamos a hacer una feria en São Paulo. 30 millones de personas.
chao. Cambiamos de tema, ¿no? La permacultura, lo mismo, fantástico a nivel individual. Pero nosotros no podemos proponer como una solución para el mundo, para el planeta. Sin embargo, el PRD, sí podemos. Qué afirmación buena, linda, ¿no? Sí podemos. O sea, tenemos condiciones de hacer PRD desde 1 a 1000, a 10.000, a 30.000 hectáreas, como ya hicimos. Entonces, la escala en PRD no es problema. Lógicamente, que la conducta en una hectárea no es la conducta en 1000 hectáreas, obvio, ¿no? Eso me parece que cada uno de nosotros se entiende. Y una otra cosa muy importante, que la gente que hace PRD tiene que tener una característica muy, muy importante, que es la inteligencia. Los tontos no avanzan en el PRD. ¿Por qué? Porque yo diría que, si no la totalidad, la gran mayoría de los problemas son problemas de deducción, de inteligencia. No son un problema que está la receta. No existe receta. Y eso es un hecho muy importante, porque nos reunimos acá pretenciosamente como un grupo de gente inteligente. Eso ninguna duda. Y ustedes tienen exactamente un freno muy fuerte cultural en la gente. Y este freno cultural tiene dos causas. Una causa es la intención del sistema de mantener la gente estúpida. Entonces, claro, que un campesino que está allá en un rincón y que escucha la televisión porque es una cosa linda, interesante, la figura y todo eso, el color y el movimiento, tiene que ser culturalmente muy condicionado negativamente. Y ese es uno de los factores que usted tiene y están viviendo. Y yo diría que es un problema bastante importante, tanto que ya comenté con Michael y él me dijo que ya hay formadores de trabajadores de PRD. Y ahí ya les recomiendo una solución. Busquen gente para trabajar en el PRD que nunca anduvo en el campo, que no tiene la más mínima experiencia de campo, nada. Que ve una vaca y piensa que es una gallina. Esta gente tiene la cabeza limpia. Entonces escuchan ustedes. Sin embargo, a un campesino tradicional, si usted dice que, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar el ganado de acá para allá. Él piensa, este tipo está loco, ¿por qué no pone al lado? Mucho más fácil. Y él no entiende, no alcanza a entender por qué tiene que poner allá lejos, y vamos a tratar un poco este tema con ustedes. Bueno, entonces, la cuestión de la escala es una cuestión fundamental. La próxima, ahí está la solución. Bueno, pero PRD es leche, carne, lana, trabajo. ¿Y el grano? ¿Cómo es? Nosotros no podemos vivir solamente de la leche y de la carne. Tenemos que comer pan, ¿no? Entonces, tenemos que tener también la producción vegetal. Y ahí entra la agroecología, que es exactamente el procedimiento de la producción total, en que el PRD es la columna vertebral. Y la agroecología es la producción sin venenos, es la producción sana. Y ahí viene el tema de las ferias. ¿Pero podemos producir todos los alimentos sin venenos? Sí podemos. ¿Podemos producir los alimentos sin venenos contemplando los tiempos, la escala? Sí podemos. Y eso, y ahora hablo específicamente
a los funcionarios que están acá de los organismos oficiales. Eso es que los organismos oficiales tienen que saber. Y tienen que decir a los burócratas, ingenieros agrónomos, veterinarios, que sea lo que sea, que frenan el progreso, que existe hoy en el mundo la posibilidad, sí, de producir sin veneno. No necesita fumigar el plátano diariamente. No se puede producir el plátano sin 1 gramo de veneno, sin 1 gramo de fertilizante, con producciones iguales o superiores. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la agroecología. Y la agroecología tiene los mismos pilares que el pastoreo racional va a ser, que vamos a comentar en un otro momento. El PRV, ¿por qué? ¿Por qué yo afirmo así con tanta énfasis que el PRV es la solución? Claro, eso no significa que no haya, que sea la única solución, pero es la mejor. Por ejemplo, los norteamericanos hacen el pastoreo intensivo, que es una cosa más o menos como PRV, pero que tiene un error capital, que usan fertilizantes, porque ahí entra en el sistema el negocio. Entonces, mientras con nosotros no tiene el negocio no existe. Pero no hay una, ¿me entiende? No hay una segunda, no hay, digamos, un objetivo. Bueno, vamos a hacer eso porque eso significa ganancia para el sector A, sector B, sector C. ¿Y por qué el PRV no tiene esta dependencia? Porque la gran energía del PRV es la energía solar. Es tan sencillo cuanto eso. Ahora, claro, para un sistema como es el norteamericano, que está basado en los lobbies, como cosa normal, legal, que es una vergüenza. ¿Qué es el lobby? Es comprar la opinión. Y eso es legal en Estados Unidos. Entonces, toda esta corrupción que hay acá en Sudamérica, no me refiero a Ecuador específicamente, que hay en Brasil, que hoy no existe más oposición en Brasil, está todo con precio fijo. Es el lobby. Entonces, para quien no necesita de este tipo de procedimiento, el PRV no sirve. Ahora, ¿por qué entonces el PRV es superior? Adelante. Primero, pastoreo, ¿qué significa PRV? PRV es un nombre que nosotros creamos en 1970 en Brasil cuando fundamos el Instituto André Bazin. Significa que pastoreo, o sea, la presencia del animal en el pasto, en el suelo, en el ambiente, el hombre y todo eso. ¿Por qué racional? Porque ninguna decisión en el manejo es porque yo pienso. Siempre son decisiones de deducción cerebral. ¿Y por qué Voisin? Bueno, porque Voisin fue el genial creador de las 4 leyes universales del pastoreo universal. Y nosotros quisimos poner su nombre en un proceso que seguramente será el gran proceso de uso de los pastos en el mundo. Por ejemplo, nosotros en la física conocemos las leyes de Newton, las leyes de Gay-Lussac en la química, en fin, las leyes de fulano, Beltrán, hay las leyes de Voisin. Y así lo consagramos el nombre. Por eso se llama PRV. Otro. Primero, ¿por qué produce más por hectárea? Eso
Ustedes que ya están haciendo saben de eso. La producción de carne de leche por hectárea, incluso en comparación con la producción de grano, con PRV es superior. Entonces, a ver, la próxima. No, pero eso apareció ahí, pero vamos a hacer un comentario rápido. Ese es un dato de FAO, es lo siguiente. En el año 61 había 0,38 hectáreas por habitante y el mundo tenía 3,6 mil millones. En 2000 bajó para 0,2, tenía 6. Y en 2050 vamos a tener 0,16 para 8,3 mil millones. O sea, decrece la disponibilidad de suelo y aumenta la demanda de alimentos porque hay un aumento de la población humana. Ahora, con los datos de hoy, según un investigador que trabajó con ONU hasta el año pasado, Ziegler, hoy existe comida y disponibilidad para el doble de la población, en vez de 7, 14, no, un poquito menos, 12,5 mil millones de gente. Y el PRV está ahí. La otra. Tiene menor costo por unidad de producto. ¿Qué significa eso? Un litro de leche producido o un kilo de carne producido con PRV tiene un costo nunca superior a la mitad del costo del convencional. Entonces, con la curva que hicimos, que vimos ahí, si nosotros trabajamos con PRV, tenemos una otra posibilidad de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque nuestros costos son mucho menores. Sí. Incrementa la fertilidad del suelo. Pero qué cosa, produce más plata, mejora el suelo. Está pareciendo un poco panacea, ¿no? Pero no es panacea. ¿Por qué incrementa la fertilidad del suelo? Creo que la otra, ¿no? Ahí está. Este es mi campo, que lo vendí en el año 2002. Yo vivía en este momento ahí en el campo y tuvo 12 asaltos con la participación de la policía. Pero vean, eso yo voy a tratar de este tema cuando voy a hablar de la transmutación. Pero vean lo siguiente. Cuando yo compré el campo en el año 59 del siglo pasado, nosotros teníamos 0,19 de materia orgánica y 0,9 o 1 de fósforo soluble. Peor, imposible. Pero con PRV, en el año que empezamos el PRV en 64, o sea, 64 para 94 son 30 años. 30 años. En 30 años, la materia orgánica se pasó a 1,5, el fósforo pasó a 16. Entonces yo pregunté a mis colegas, los sabios, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, no, eso son las micorrizas, esos son fósforos total. Bueno, obviamente que no me convencieron. Yo sabía ya dónde venía. Pero en el año 99, una estudiante orientada mía dijo, no, tú vas a hacer tu trabajo ahí en mi campo, pero tú vas a trabajar con fósforo total. Entonces nosotros hicimos todas las mediciones y el fósforo soluble ya estaba en 28. El vecino, que fue el testigo, 2. Y el total, fósforo total, el veneno trazas en mi campo, 100. Entonces también el fósforo total aumentó. Entonces ese es un dato que no se discute, es un dato de análisis laboratorial. Si el PRV aumenta la fertilidad del suelo sin agregar fertilizantes. Y eso, nuestros queridos colegas ingenieros agrónomos no saben.
y más no aceptan. Mi pregunta iba dirigida a eso. En realidad, todos los elementos que necesita el pasto se pueden dar con el PRV y no tiene que haber un extra que es en alguno de los... Absolutamente no. Y ahora yo pongo, no le hago una pregunta, pero le pongo una duda. Hoy existen en el mundo 68 elementos. Y usted trabaja con NPK, 3. ¿Y los otros 65? Entonces la mentira es muy, muy débil. ¿Por qué trabaja con NPK? Porque no son los principales, no. Son los más fáciles de trabajar en laboratorio. ¿Y por qué EN, que es nitrógeno, viene de la industria de guerra? Los fertilizantes nitrogenados son el producto de la guerra. Como los agroquímicos son productos de la muerte. No hay un solo agroquímico que fue creado para la salud. Todos fueron creados para la muerte. Por ejemplo, el DDT, que fue creado por Paul Miller en Suiza en el año 37, fue utilizado en el año 39 por las tropas norteamericanas en Asia. Primero en Italia, después en Asia. ¿Por qué? Porque los soldaditos americanos podían tener insectos. Entonces, es un producto de la muerte, no de la vida. ¿Qué pasó con el potasio ahí? El potasio, como había potasio en demasía, acá una porquería, acá hubo demasiado. Entonces el mecanismo del suelo, que es una computadora mucho más perfecta que los computadores de acá, dice, no, hay potasio demasiado, vamos a bajar el potasio. ¿Me entiende? Es un suelo absolutamente equilibrado. Yo voy a tratar este tema y usted va a, en la transmutación, ¿no? ¿Cómo funciona eso, ¿no? Sí. Por favor, aquí quiero que me explique. En un suelo vivo, los microorganismos hacen todo el trabajo. En un suelo convencional, en los que pusimos fungicidas, los que pusimos herbicidas, fertilizantes, todo eso mató la vida en el suelo, los microorganismos. Cuando queremos pasar de un convencional a un suelo ecológico, orgánico, ¿basta con el PRV o nosotros tenemos que dar una manito, tal vez ayudar a esos microorganismos a que nuevamente vuelvan a ser instalados en el suelo? Claro, usted tiene que dar no una manito, una manona. Porque le comprendo que… ¿Sabe cuál es la manita? Sí. Reposo. Si estamos en el momento que usted da reposo a su suelo, empieza el proceso de corrección. ¿De qué tiempo de reposo estamos hablando? Yo le pregunto esto porque como usted nos hablaba de los tiempos humanos, que somos apurados, y si nosotros vamos a tratar de transmitir estos conocimientos a la gente con la que estamos trabajando, por ejemplo, yo en los centros de acopio, en donde se produce la leche, para ellos es muy difícil. Ahorita ellos están trabajando con lo convencional y si les digo reposo, ¿cuándo va a volver? No, el tiempo de reposo ahí en el caso es el tiempo de reposo del pasto. Reposo del pasto. O sea, son cosas de 40, 50 días. Usted tiene un campo. Este campo está destrozado por el arado, la rastra, el agroquímico, el fertilizante, toda la porquería, ¿no? Bueno, en el momento que usted hace una división de área y que tiene acá un potrero y cierra este potrero y lo deja sin nada, solamente el reposo. Usted va a ver que a los 40, 50, 60 días y en algunos casos 30, cambia absolutamente la vegetación. Y en la medida que avanza el manejo, cambia más todavía. Entonces usted no tiene que preocuparse con lo que no hay, porque eso viene solo.
Porque el suelo tiene una vida muy intensa, que desde luego la Revolución Verde la mató. Cuando se respeta el bienestar animal, se aumenta la productividad. Porque el bienestar animal significa el animal reducir el estrés, si no eliminarlo. Mejor cuando se elimina. Y el estrés es un factor negativo en la producción. Este es un tema que yo traje para América Latina en el año 81. Yo fui el profesor de la primera cátedra de etología, que es la ciencia del comportamiento animal en Florianópolis. Pero ahí cambió muchas cosas. Porque muchas cosas equivocadas que nosotros hacíamos con la interpretación de los conceptos del comportamiento animal, que incluso algunas cosas vamos a ver en la parte de agua, cambiaron totalmente. Eso del agua, por ejemplo, en comportamiento animal, ¿por qué cada potrero tiene que tener un bebedero? Es consecuencia de un concepto etológico. Porque cuando los animales tienen libre acceso al agua, en bebederos circulares, aumenta un 30% la producción. Entonces no es porque yo pienso, es porque hay un emplazamiento científico que me permite hacer una afirmación positiva para ustedes. Claro, es imposible hacer agricultura sustentable sin PRV. Porque mire, hacer esto de la recomposición del suelo con abonos verdes, por ejemplo, bueno, se puede, claro, pero lleva años. Y además hay conductas que recomiendan mover el suelo, entonces ahí de ninguna manera. Sí. Promueve la lucratividad real. Bueno, no contamina. Conduce el bienestar animal. Tiene mejor productividad por área. Obviamente que la productividad real es mucho más alta, sí. Y puede alimentar el mundo, que para mí es un dato esencial. Nadie puede dudar que nosotros podemos sí alimentar el mundo. Y con un costo mucho más bajo. Y con alimentos limpios. Claro que trabajar con 4 o 5 hectáreas es distinto de trabajar con 4 o 5 mil hectáreas. Pero sí se puede. Yo le digo que tengo un proyecto de 30.000 hectáreas, que no es poco. A mí no me asusta, digamos, el tamaño. Me asusta mucho más la cuestión cultural que voy a comentar en un momento. Eso sí me asusta. No me asusta, pero me preocupa más. ¿Sí? Entonces, vean, hoy la producción mundial de leche es de 580 millones de toneladas, según FAO 2010. Si nosotros hacemos una simulación de la leche producida en una hectárea a pasto, de 1.500 kilos de pasto de leche por hectárea, considerando que en promedio, desde luego, que nosotros tuvimos hasta 18.000 kilos por hectárea en Cuba. Entonces, 1.500 kilos es una producción muy, muy modesta. Con esta producción, nosotros tenemos, para hacer la producción total de leche, 387 millones de hectáreas. O sea que con 387 millones de hectáreas, con PRV, hacemos la producción de leche del mundo. ¿Entendido? Bueno, eso significa que es menos del 12% del área total de pastura, que es de más o menos 3
3.000 trillones o 1.000 millones trillones, sí, de hectáreas, que corresponde a menos de 12% del área total de pastura en el mundo. Eso es un ejercicio para mostrar que sí que se puede. Naturalmente, eso necesita una decisión política de otro nivel, ¿no? Pero sí hay un camino, y es un camino real, que no tiene la menor duda. Entonces, es una razón más para que se haga así, PRV. ¿Estamos? Bueno. Ahora, es muy importante hacer una diferencia entre PRV y pastoreo rotativo. ¿Por qué? Porque el pastoreo rotativo es una utilización del pasto secuencial, de un potero para otro. Bueno, este tipo de pastoreo tiene una ventaja en relación al continuo no superior a 14%, a un 14%. Y entonces, claro, que para hacer divisiones y hacer toda la infraestructura para una ganancia de un 14% no paga el costo y no vale la pena. Entonces, el PRV tiene una otra característica, que es la ausencia de sistematización en el manejo. La utilización de los pastos no es una secuencia, es la atención al punto alto del recurso. Y eso significa el arte de saber saltar. No es una rotación así. Eso es muy importante. Porque la gente piensa que PRV es la división de área. No, la división de área es nada más que una necesidad para que se pueda hacer el PRV y no el PRV. ¿Estamos? Ahora, esto que está pasando con ustedes, de la gente que comenta en contra, que no está de acuerdo y que dice que no funciona y todo eso, me parece que hay una posición de un ingeniero agrónomo norteamericano que expresa muy bien este tipo de problema. A ver, él se llama Bob Kingsbury y es un productor de PRV en Estados Unidos. Y él, cuando llegó a la conclusión del PRV, o sea, que entendió el PRV, hizo su propio campo y escribió un libro. Se quedó tan impactado que escribió. Y en la apertura de este libro dice lo siguiente: como el productor de un tradicional también de cría de ganado de Texas y un graduado en la principal facultad de agronomía del país, yo entendí cuán duro fue para los productores aceptar los conceptos del pastoreo controlado, que ellos llaman de pastoreo intensivo controlado. Fue completamente lo opuesto de lo que había sido enseñado en las escuelas de agronomía y recomendado por los servicios de extensión. Es lo opuesto. Entonces, para que se haga PRV, nosotros tenemos que hacer la desconstrucción. ¿Qué es eso? Eso es lo siguiente. Nosotros tenemos un contenido en la cabeza, en el cerebro. Y este contenido llena la cabeza. Obvio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos poner un otro contenido, primero hay que sacar lo que existe. Y eso es exactamente la desconstrucción. O sea, nosotros tenemos que sacar de la cabeza todos los compromisos que tenemos, todos los principios que tenemos sobre lo que significa manejar un pasto. Todos. Y cuando digo manejar, digo formar el pasto
hacer cualquier tipo de manejo en el suelo para el pasto. Entonces, todo eso hay que sacar. Eso no es verdad. Eso tenemos que poner en la cabeza de una forma así, yo diría radical. Porque si quedamos con algo en la cabeza, vamos a tener siempre dificultades. Y ese es el problema de algunos de ustedes todavía, que tienen muy presente los conceptos tradicionales, lo que es normal. O sea, usted pasa toda la vida que sí, que el suelo, si se saca en una cosecha, los nutrientes del suelo hay que reponer. Eso es mentira. Entonces, si usted no saca esta mentira de la cabeza, ustedes van a tener mucha dificultad en entender lo dinámico, ¿no? Lo dialéctico que tiene el método. ¿Por qué? Porque es todo, como dijo Kingberg, todo el contrario de lo que la facultad enseña. Acá, por ejemplo, hay algunos colegas ingenieros agrónomos. Yo estoy seguro que en sus cursos de agronomía jamás se habló de ciclo etilénico en el suelo, de transmutación de los elementos, de efecto saliva. Y ahora yo digo más, ellos tuvieron, ustedes, ingenieros agrónomos, tuvieron en el currículum fotosíntesis. Pero ¿qué saben de fotosíntesis? Además de nada. Claro, ¿por qué? Porque fotosíntesis se trata, en las facultades de agronomía, no como la base de toda la producción vegetal y humana, y vida, sino que como un proceso que saca el gas carbónico de la atmósfera y de ahí se produce la glicosis con unos ciclos muy complicados de bioquímica que nadie entiende y saca el grado copiando el vecino y termina por no saber nada de un principio fundamental de la economía. Todo es así. ¿Ve? Los ingenieros vamos a callar. No, porque es verdad. Yo sé cómo es la cosa. Entonces, la primera cuestión que hay que cumplir es la desconstrucción. Y eso es un trabajo muy duro. No es un trabajo fácil. Uno que estuvo durante años y años escuchando algo y de un momento a otro hay que romper todo eso, es desde luego muy fuerte. Es el problema que ustedes tienen con los trabajadores. El trabajador toda la vida escuchó un camino. Y dice, no, ese camino está equivocado, por acá. ¿Cómo por acá? Entonces, primero, usted tiene que trabajar con los trabajadores como estoy trabajando con ustedes. O sea, hay que eliminar la formación anterior para que se pueda incorporar un nuevo conocimiento. Eso me parece que es la condición básica para que se tenga éxito en PRV. Si no, siempre va a tener una solicitud contraria. ¿Estamos? El PRV no es algo que salió de la cabeza de WhatsApp, de nosotros. Es una conducta de manejo de los pastos, de manejo de la naturaleza mucho más amplia, ¿no? Y eso está en base a ciencia, no es una cosa empírica, aunque muchas cosas nosotros avanzamos en base a empirismo porque exactamente esa dificultad que ustedes tienen de tener un apoyo de las facultades y de la investigación, nosotros también la tenemos.
Y muchas cosas tenemos que sacar como deducciones. Pero hoy cada vez más tenemos informaciones que comprueban nuestras posiciones empíricas. Yo diría que el PRV no es otra cosa que la fisiología vegetal aplicado en el manejo de los pastos. O sea, es una obviedad. Usted ve que ahí en la palabra obviedad tiene en portugués es un asterisco. Y yo puse eso para que no me olvidara de un que pasó conmigo acá en Ecuador en la década de 70, o sea, 80, 90, en 40, hace 40 y pico de años atrás. Yo estaba acá en un trabajo de consultoría de la FAO y fuimos a visitar una estación experimental. Y en esta estación experimental, naturalmente, había los cientistas, ¿no? Y un trabajo que estaban haciendo era trabajar con fístulas ruminales, vacunos, que son la colocación de unos agujeros de este tamaño, con un vidrio, ¿no?, para mirar dentro del rumen. Bueno, y el objetivo del trabajo era, con estas fístulas, determinar científicamente cuál era la proporción gramínea leguminosa que tenía que tener la pastura. Entonces recomendar, no, tenemos que tener tanto de gramínea y tanto de leguminosa. Y entonces hubo una sorpresa, que en el rumen no encontraron ni gramínea ni leguminosa. ¿Se dan cuenta? O sea, son ideas, ¿no?, son conceptos que surgen en la cabeza de la gente que no tienen ninguna consistencia y ninguna vinculación con la vida. Porque si uno se da cuenta, de vez de hacer eso, que es una brutalidad contra el animal, va al campo y observa cómo el animal, qué el animal come. Pero no necesita hacer eso, solamente mirando. Y ve, y va a se dar cuenta que el animal, cuando tiene otras especies vegetales, muchas veces prefiere estas especies a la gramínea leguminosa. Sobre todo las especies que son con mucha hoja. Bueno, la fotosíntesis. Yo voy a comentar acá y yo preparé este trabajo, este curso con mucho poco tiempo. Y la chica que me ayuda también tenía un montón de trabajo. Entonces hay muchas fallas, como vieron ya, en horas y segundos. Y acá están las sustancias que componen la fotosíntesis. Bueno, acá el sol, energía solar. Acá una hoja, o sea, clorofila, cloroplastos, donde ocurre la síntesis de la glicosis, que es hecho con gas carbónico, CO2 de acá de la atmósfera, agua del suelo, la transformación acá con la energía luminosa son 673 calorías por molécula de glicosis, que por su vez, sacando oxígeno de agua, mejora el ambiente atmosférico. Entonces, la fotosíntesis es una reacción existente, básica en la vida en la vida humana, en la vida del planeta, que está basada en la captación de la energía solar. Y esta es la base fundamental de PRV. Que la Revolución Verde cambió la